y quiero empezar con una motivación que es un gráfico que nos representa la evolución del PIB por persona en edad de trabajar en España desde 1950 hasta el año 2022, es decir, con las previsiones que teníamos antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Y lo que se ve aquí claramente es que España tiene una limitación, un problema, un reto, que es retomar una senda de convergencia económica que se interrumpió hace ya varias décadas, ¿no? Llevamos muchos años con una brecha estructural en términos de Producto Interior Bruto por persona en edad de trabajar, que se ha mantenido relativamente constante, con fluctuaciones cíclicas, como se pueden ver en este gráfico. Es decir, que cuando la economía va bien reducimos algo, pero cuando se ve aquí la crisis de los 80, la de los 90, la gran recesión y más recientemente la pandemia del COVID, pues perdemos prácticamente todo lo ganado o más en los años de expansión económica. Por lo tanto, el principal reto que tenemos como sociedad es crear empleo productivo, crear empleo estable, y además lo tenemos que hacer afrontando retos como son los de la globalización, la revolución digital, la sostenibilidad, que ahora estamos viendo que es tan importante, y además la inclusión, ¿no? La inclusión social, compitiendo en mercados internacionales, ¿no? Y la productividad, como muy bien nos decía hace un momento Rafael, pues es uno de los ingredientes clave, ¿no?, para poder alcanzar este objetivo. De hecho, si hiciéramos una descomposición de esta brecha, aquí está representada, ¿no?, la distancia del PIB por persona en edad de trabajar de España y de las 8 economías más avanzadas de Europa con respecto a Estados Unidos, que está normalizado a 100 durante todas estas décadas. Prácticamente la mitad de esa brecha, ¿no?, de esos 40 puntos que nos separan con respecto a Estados Unidos y de los 20 que nos separan con respecto a esas economías europeas más avanzadas, se explican a partes iguales por una menor tasa de empleo y la brecha de productividad, ¿no? Bien, ¿qué es lo que en definitiva está detrás de este reto que tenemos como país? Bien, tenemos como os decía, un mercado de trabajo que funciona peor que en otras economías avanzadas. Durante todas estas décadas nuestra tasa de desempleo se ha acercado a un 17%, un 16,9% desde 1980 hasta 2021, prácticamente el doble o más que el doble que algunos otros países. Tenemos un menor nivel de capital humano y un menor nivel de esfuerzo en investigación y desarrollo que otros países europeos, y esto es lo que está detrás de la brecha, como vamos a ver. Esto es un reto muy importante, porque en medio de esta revolución digital, de esta cuarta revolución industrial, vemos que el éxito o el fracaso relativo de las sociedades, ¿no?, lo vamos a medir básicamente sobre la base de 3 variables, 2 de las cuales están representadas aquí. En el eje horizontal está la capacidad de crear empleo, en el eje vertical la capacidad de que ese empleo sea más productivo, y luego tenemos una tercera dimensión, que es la que no está representada aquí, que es hacer todo ello reduciendo la desigualdad, es decir, generando oportunidades que lleguen al conjunto de la sociedad. Y fijaros que hay 4 equilibrios posibles y verdaderamente solo uno de ellos es plenamente satisfactorio, que es aprovechar esta revolución digital, las oportunidades que nos brinda para mejorar nuestra productividad y reducir la tasa de desempleo. Esto es algo parecido a lo que hicimos en los años 60 en Europa, que se conoce como un periodo de gran nivelación, ¿no? Reducir la desigualdad y reducir también reducir esa brecha tanto de productividad como desempleo. Pero no hay que descartar que si fracasamos en el intento, pues nos podamos encontrar con la peor de las situaciones posibles, ¿no? Y es que creemos empleos de baja productividad,
que el empleo se cree en otros países y, por lo tanto, sigamos manteniendo unos elevados niveles de desempleo y que con eso no generemos recursos suficientes como para reducir o atenuar la desigualdad, es decir, que no tengamos recursos con los que financiar nuestro estado de bienestar. Estos retos, en definitiva, no son nuevos. Hace ya prácticamente 7 años, con el profesor Javier Andrés presentamos un libro que se titulaba En busca de la productividad. Allí ya planteábamos 10 retos. Yo hoy aquí, en los próximos minutos, lo que quiero es repasar 5 de ellos, ¿no? Que son los que necesitamos para aprovechar esta revolución digital durante los próximos años y reducir esa brecha de productividad. El primero es obviamente un mercado de trabajo más eficiente. El segundo es eliminar todas las barreras al crecimiento empresarial, porque hay una correlación, digamos, productividad y tamaño de las empresas es una relación que va en las dos direcciones, ¿no? Las empresas más productivas son las que crecen más, pero si al mismo tiempo eliminamos barreras al crecimiento empresarial, permitiremos que estas empresas puedan aprovechar economías de escala para hacerse más productivas, ¿no? Y esto pasa por este tercer reto, que es mejorar regulaciones y el clima de negocio en general, y por 2 variables clave fundamentales, ¿no? De muy largo plazo, como es un mayor capital tecnológico, una mejora de la innovación y más y mejor capital humano para aprovechar la revolución digital, que, como vais a ver, es absolutamente fundamental. Bien, nosotros tenemos un mercado de trabajo ineficiente y poco equitativo. A veces hemos oído con mucha frecuencia que nuestra tasa de desempleo se debe a las características de nuestro tejido productivo y no a la interacción entre regulaciones y tejido productivo. Bueno, pues la evidencia desmiente esta hipótesis, ¿no? Porque, de hecho, nosotros tenemos una capacidad estructural de hacer bienes y servicios, ¿no? De proporcionar bienes y servicios que está a la altura de los países que están en el 20% mejor situados en el mundo, ¿no? Y esto lo podemos mirar con varios indicadores. Hoy en este gráfico lo que he representado pues es uno que es el de la complejidad productiva, ¿no? La capacidad que tenemos de producir bienes y servicios con los que competir en mercados globales, y veis que estamos no muy lejos de países como Estados Unidos o como está Europa, estos 8 países más avanzados de Europa. Lo que pone de manifiesto este gráfico, por el contrario, es que nuestra tasa de desempleo, aquí estaba representando el dato para el 2014, pero aunque pusiéramos el dato más reciente, con una tasa de desempleo cercana al 13-14%, no cambiaría mucho el mensaje. Es que tenemos una tasa de desempleo que es sistemáticamente muy superior, prácticamente el doble de la de países que tienen una estructura productiva mucho peor que la de la economía española, ¿no? Y entonces tenemos que buscar otra explicación. Yo hoy no pude detenerme mucho, ¿no? Dado la limitación de tiempo, ¿no? Pero básicamente el problema de desempleo, yo tal y como lo veo, lo tenéis representado en este gráfico. En este gráfico lo que aparece con esta función de densidad, ¿no? Es la probabilidad que tenemos de crear empleos que están ordenados en función de su productividad, ¿no? Obviamente, España tiene una capacidad de crear empleos productivos que es inferior a la de las 8 economías más avanzadas de Europa, pero es muy superior a la de la mayor parte de países en el mundo. Esto también hay que decirlo. El problema que tenemos es que es la interacción entre las regulaciones del mercado de trabajo y la ineficiencia de las políticas activas de ese mercado de trabajo el que hace que básicamente trunquemos esta función de densidad en una parte de la cola que es mucho más amplia, de manera que tenemos un porcentaje menor de empresas y de trabajadores que son capaces de crear
procesos de emparejamiento en el mercado de trabajo que den lugar a empleos estables y productivos. Obviamente esta capacidad es mayor que a la de otros países, pero fijaros que incluso nuestras regulaciones, aunque tuviéramos el nivel de productividad que tienen estos países, nuestras regulaciones seguirían proporcionando y la ineficiencia de las políticas activas unas tasas de desempleo y tasas de temporalidad más elevadas que las que tienen ellos. Por lo tanto, un primer punto es obviamente abordar este problema. La reforma, hemos tenido dos reformas, una reforma del mercado de trabajo en 2012, la reforma del 2021 van en esta dirección. La valoración que hacemos en BBVA Research es que aunque la reforma del 2021 podría haber sido más ambiciosa, por lo menos da certidumbre. Hemos estado un par de años, ¿no?, con la incertidumbre esta de dar una marcha atrás en lo que se había avanzado en 2012. Básicamente, lo que hace la reforma es dar más seguridad, o por lo menos tratar de dar más seguridad en unos ámbitos del mercado de trabajo, sin dar necesariamente más flexibilidad en términos de contratación ni en términos de negociación colectiva, aunque sí se avanza en mejora de la flexibilidad interna a través de dos mecanismos, ¿no? La simplificación de procedimientos y plazos en los ERTEs, ¿no?, y la creación de este mecanismo red, ¿no? Es un paso que va en la dirección adecuada, pero posiblemente exija nuevos cambios, nuevas mejoras para avanzar de una manera mucho más ambiciosa, de una manera mucho más intensa en lo que se conoce como flexiseguridad, ¿no? Que las relaciones laborales sean lo más flexibles posibles, pero al mismo tiempo lo más seguras posibles para los trabajadores, ¿no? Y eso pasa no solo porque los contratos sean de una duración indefinida en su mayor porcentaje, sino también porque la tasa de empleo sea lo más elevada posible, la tasa de desempleo lo más baja, y que cuando los trabajadores pasen por una situación de desempleo, ese desempleo sea de corta duración. Y sin embargo, lo que nos encontramos, que hay otra de las características del mercado de trabajo en España, precisamente es que tenemos una de las tasas de desempleo de larga duración de las más elevadas de Europa. No solo que tengamos una tasa de desempleo muy elevada, que duplica o triplica la de otros países, una tasa de temporalidad que duplica la de otros países, sobre todo en el sector público, más que en el sector privado, sino que tenemos también una tasa de desempleo de larga duración muy elevada. Bien, el segundo reto es, como os decía, tratar de aplicar políticas que nos permitan aprovechar al máximo esta relación que va en las dos direcciones entre tamaño de la empresa y productividad. Aquí tenéis la evidencia, tanto a nivel internacional para los países europeos como para las comunidades autónomas, y se ve claramente que cuando representamos en el eje horizontal indicadores del tamaño medio de la empresa, ¿no?, hay una correlación claramente muy positiva con la productividad, sea de la productividad por hora trabajada, sea de las comunidades autónomas o sea de los países. De hecho, en algún estudio que hemos hecho, no es la composición sectorial la que explica la brecha de productividad con Alemania, que eso como mucho puede explicar un 25% de la brecha, sino el 75% se explica porque hacemos lo que hacemos en empresas que son aproximadamente un tercio, que tienen un tercio de tamaño inferior a las alemanas, y que hace que nuestra productividad media sea más baja. Es decir, que tenemos un problema de composición. Y esto se ve muy claramente en este gráfico, ¿no? Aquí aparece representada cuál es la productividad, el valor añadido por empleado para 4 tamaños de empresas: la microempresa de 1 a 9 trabajadores, las empresas de 10 a 49 trabajadores, las empresas de 50 a 249 trabajadores y la gran empresa de más de 250 trabajadores, ¿no? Y lo que se observa es que, con excepción del grupo de las microempresas, donde hay claramente la productividad de España es aproximadamente un tercio inferior a la de Alemania o de las 8 economías principales de Europa, fijaros que en las otras categorías nuestra productividad es muy similar.
Incluso en algunos segmentos es superior a la de Alemania, ¿no? El problema, por lo tanto, no es que nuestras empresas grandes o medianas sean menos productivas que las de otros países europeos, sino que tenemos un porcentaje excesivamente elevado de producción que realizamos en empresas pequeñas que tienen una menor productividad que las empresas medianas o grandes. Por lo tanto, el efecto composición tiene una importancia crucial, ¿no? ¿Cuáles son las causas de este menor tamaño relativo de las empresas? Bueno, pues se han dado muchas explicaciones. Ya decía que hay una relación bidireccional, trabajos como los de Moral Benito, ¿no? Que lo que nos dicen, bueno, pues si las empresas son menos productivas, esto hace que tengan una menor probabilidad de crecer, ¿no? El propio Lucas, que mencionabas, Rafael, al principio, ¿no? Bueno, pues al final es más productivo trabajar en una empresa grande que para un emprendedor pequeño, ¿no? Una empresa pequeña, el mismo trabajador. Y esto es una fuente muy importante de la desigualdad de rentas que estamos viendo hoy en día. El capital humano, claramente, ¿no? Cómo se distribuye ese capital humano con capacidades para gestionar empresas medianas y grandes. No todos los empresarios, no todos los autónomos, no todos los emprendedores tienen la capacidad de aumentar el tamaño de las empresas por encima de determinados umbrales. Y bueno, pues esto también, ¿no? Es una limitación. Algo muy importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con instituciones, regulaciones en los mercados de productos, en los mercados de trabajo, en el régimen fiscal, ¿no? El acceso a la financiación externa o el rendimiento y la eficacia también del sistema judicial. Es decir, en definitiva, el clima de negocio, ¿no? Las facilidades que las instituciones que tú mencionabas también, Rafael, ¿no? De toda esta literatura en la que Acemoglu y Robinson son un exponente, pero que han puesto de manifiesto esto, ¿no? La importancia que tiene la calidad institucional a la hora de crear ese clima de negocio que permite que las empresas crezcan, ¿no? Que hacen que las barreras sean más pequeñas, pues la rule of law, ¿no? Lo que se conoce como las reglas, el imperio de la ley, ¿no? La eficiencia del mercado, del sistema judicial, la propia eficiencia de las administraciones públicas, ¿no? El que las administraciones públicas también lideren el proceso de revolución digital y que den facilidades no solo a la creación, sino también a lo que es la gestión y crecimiento de las empresas. Esto es hoy en día muy importante. ¿Por qué? Pues porque la evidencia es aplastante, es decir, que a la hora de la verdad esa correlación entre productividad y tamaño se plasma no solo en mayor productividad, sino en que las empresas más grandes tienen una mayor probabilidad de supervivencia, un mayor porcentaje de empleo indefinido frente a empleo temporal, una mayor capacidad de gestionar mediante flexibilidad interna situaciones cíclicas desfavorables, una menor volatilidad del empleo como consecuencia de todo lo anterior, mayores niveles de capital humano en los trabajadores que contratan, un mejor acceso a la financiación externa. También se caracterizan por tener mayor capital tecnológico y por lo tanto están mejor preparadas para liderar este proceso de revolución digital y una mayor probabilidad de exportar y de competir en mercados globales. Y esto es importante porque a veces pensamos que la capacidad de competir es la de salir fuera y exportar. No, la capacidad de competir también es la de competir con empresas que vienen de fuera a vender bienes y servicios en nuestros mercados domésticos, ¿no? Bien, no me puedo detener, ¿no?, a explicar todas las políticas para mejorar la productividad. Muchas de ellas pasan obviamente por el mercado de trabajo, por mejores regulaciones, mayor flexibilidad interna, mejor capital humano y competencias digitales. Todo lo que tiene que ver con reskilling y upskilling va a ser fundamental. También en el mercado de capitales, mejor financiación, apoyo a la internacionalización de las pymes, incentivos para generar esas economías de escala mediante fusiones, adquisiciones y acuerdos empresariales. Lo que he mencionado antes, toda la regulación
y clima de negocio, pues competencia en los mercados, esto es fundamental, eliminar barreras al crecimiento empresarial, mejorar la unidad de mercado y la digitalización de las administraciones públicas, mejorar la eficacia del sistema judicial y todos los programas de acompañamiento a la digitalización de las pymes. Ahora, luego lo mencionaré, tenemos una oportunidad que son todos estos fondos europeos de Next Generation EU, como es el programa del kit digital para las pymes. Y luego también la innovación, todas las políticas de innovación e I+D. Hay algo que desde hace años conocemos, esto es algo que Diego Comín lleva más de una década trabajando y apuntando, que es que a la hora de la verdad todos los países que lideran, ¿no? Por ejemplo, como es Alemania, pero no solo, ¿no? Que lideran, ¿no? Este tamaño empresarial, ¿no? Esta capacidad de competir en mercados globales con empresas productivas, ¿no? Con actividades empresariales que están en la frontera, ¿no? En términos de complejidad productiva, ¿no? Pues se caracterizan por tener estos grandes institutos tecnológicos de colaboración público-privada que son los que permiten proporcionar transferencia de conocimientos a aquellas empresas que por su tamaño no tienen la capacidad de generar esta innovación in-house. Y es el caso, esto se conoce muy bien, del Fraunhofer en Alemania, ¿no? Del ITRI en Taiwán, el ETRI en Corea, el TNO en Holanda, ¿no? Esto es, en definitiva, también muy importante. Permitidme que pase al siguiente reto, que es el de la mayor innovación y capital tecnológico. Aquí tenéis los datos actualizados, los últimos datos disponibles son hasta el año previo a la pandemia. Este es el porcentaje de inversión en I+D, en investigación y desarrollo sobre Producto Interior Bruto, ¿no? Desde 1960 hasta 2019. Fijaros que estas 8 economías más avanzadas de la Unión Europea han reducido, ¿no? Íntegramente la brecha en términos de inversión y I+D. De hecho, algunos de los países que están en este grupo, como es el caso de Suecia, están por encima, bastante por encima de Estados Unidos, ¿no? Y esto lo que nos muestra es que nosotros no hemos sido capaces de hacerlo. Lo reducimos algo hasta el año 2010, ¿no? Pero a partir de ahí básicamente lo que hemos hecho ha sido mantener ese porcentaje constante y la brecha se ha ampliado. Esto, de nuevo, tiene mucho que ver con el tamaño medio de las empresas, porque hay una brecha importante en lo que es la inversión I+D que realiza el sector público, pero es claramente inferior a la que existe en el ámbito del sector privado. Y en el ámbito del sector privado está muy correlacionada precisamente con ese tamaño de las empresas y tiene también mucho que ver con estos recursos de colaboración público-privada que he mencionado antes, como el caso de éxito del Fraunhofer. Y luego otro que en este me voy a detener un poquito más, que es la necesidad de más y mejor capital humano. En este gráfico lo que aparece representado son distintos indicadores de capital humano, como años de escolarización, habilidades de los adultos o resultado del aprendizaje en primaria y en secundaria, de un trabajo reciente realizado con el profesor Ángel de la Fuente para los países de la OCDE. Y bueno, los países están ordenados de mayor a menor en función de lo que son las habilidades, ¿no? de los adultos, ¿no? Bueno, pues España aparece en penúltima posición en este grupo de países de la OCDE, solo superando a Portugal y a niveles muy parecidos a los de Italia y Grecia, pero muy lejos de las posiciones que ocupan países como Japón, como Finlandia, como Holanda, ¿no? Y la correlación que hay entre los indicadores de capital humano y los indicadores de capital tecnológico de investigación y desarrollo es muy elevada. ¿Por qué? Pues porque no nos debería extrañar, y más estando en un ámbito universitario como es este, que el capital humano sea el ingrediente fundamental para lo que son las actividades de investigación y desarrollo. Por lo tanto, si tenemos una debilidad en términos de capital humano, es muy probable, como así ocurre,
que eso se transforme también en una debilidad en términos de lo que es nuestro capital tecnológico, ¿no? Si el problema es que ese nivel de capital humano está muy correlacionado con la capacidad de digitalización de los países. Y es lo que pone en manifiesto este gráfico. En el eje horizontal lo que tenemos es un indicador de capital humano, en este caso, de nuevo, es la competencia de los adultos, que es el mismo que utilizábamos antes para ordenar a todos los países. Estos son los resultados de las pruebas que hace la OCDE, que se conocen como PIA, que en el eje vertical lo que tenéis es un indicador de capacidad de digitalización. Bueno, pues veis que la correlación es positiva, es muy significativa. Aquellos países que tienen mayor capital humano pues están mejor preparados para hacer frente para aprovechar estas oportunidades de digitalización. Y el problema es que mejorar el capital humano, y ahora tenemos una oportunidad durante los próximos años, durante los próximos 5 años, aprovechando estos fondos europeos, el problema es que ese es un proceso de convergencia muy, muy lento. Fijaros que aquí lo que estamos representando en este gráfico de un trabajo con el profesor Ángel de la Fuente en el eje horizontal era cuál era la posición relativa de cada país en términos del indicador de capital humano en 1960. Aquí el nivel 100 es la OCDE y bueno, pues España tenía una brecha de aproximadamente unos 40 puntos con respecto a la media de la OCDE en 1960. 50 años más tarde, medio siglo después, esa brecha se ha reducido a la mitad, lo cual nos da una idea de que estos procesos de convergencia que ya estudiaba Lucas y que mencionabas anteriormente son procesos muy lentos, ¿no? Porque hace falta cambiar toda una estructura demográfica, lo cual lleva tiempo. Es decir, no solo necesitamos que los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo lo hagan con las mejores competencias en términos educativos y las mejores competencias profesionales, sino que además luego necesitamos un proceso muy amplio que va a llevar décadas de ir renovando toda esa fuerza de trabajo. Lo preocupante, que es lo que pone de manifiesto este gráfico, es que ni siquiera los segmentos más jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo están en su conjunto a nivel agregado igual de preparados que en el resto de los países que ocupan mejores posiciones. Y me vais a permitir la comparación con dos países, en este caso uno de ellos es España, con el que está en la esquina inferior derecha, que es Corea, ¿no? En el eje horizontal lo que tenemos es el porcentaje de jóvenes entre 25 y 34 años que están accediendo al mercado de trabajo con un nivel de estudios superiores, que en el caso de Corea es un 70%, fijaros que en el caso de España está por encima del 40%, no está mal, estamos pues incluso mejor que Alemania, pero la debilidad la tenemos en el eje vertical, que es qué porcentaje de jóvenes acceden al mercado de trabajo con un nivel educativo que en este caso es inferior a igual o inferior a la educación secundaria obligatoria. Es decir, que no hacen más allá de lo que la ley educativa obliga. Y esto es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Porque, claro, multiplicamos por más de 3, por 4 exactamente, el porcentaje de jóvenes que acceden al mercado de trabajo con escasamente la educación obligatoria, ¿no? Con respecto a Alemania, con respecto a todos los países que están en ese cuadrante inferior derecho en relación a España. Estamos pues a niveles de países como Argentina, de países latinoamericanos, ¿no? En ese eje vertical, ¿no? Y por lo tanto esto es uno de los retos que tenemos, ¿no? No me voy a detener aquí para que tengamos tiempo, ¿no? para el resto de intervenciones, pero por supuesto, ¿no? Tenemos una demanda creciente de habilidades sociales y técnicas, tenemos un progreso técnico sesgado en habilidades, necesitamos un capital humano complementario y no sustitutivo con las nuevas tecnologías, necesitamos reducir la polarización, evitar desajustes entre demanda de trabajo cualificado y oferta con habilidades insuficientes, necesitamos mejorar, ¿no? Nuestra formación continua y reciclaje y sobre todo mejorar la capacidad de adaptarnos en las próximas décadas a un cambio tecnológico
creciente, ¿no? Y para ello pues es muy importante también apalancarse en las tecnologías. Esto que estamos haciendo aquí, de aprovechar Internet para permitir un acceso para permitir esa mejora de capital humano, pues es un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos apalancarnos en las nuevas tecnologías. Bien, y esto me lleva a hablar, pues estos son retos de muy largo plazo. ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que queremos hacer a corto plazo? Bueno, pues tenemos una oportunidad, y ahora nos ha surgido un inconveniente muy grande. Empecemos por la oportunidad, que es la de los fondos europeos, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que los próximos 5 años pues tenemos la posibilidad de dedicar un enorme porcentaje de recursos que nos vienen bien en forma de subvenciones y de préstamos precisamente para todos estos retos, para retos de aprovechamiento de las oportunidades que nos ofrece la revolución digital, pero también el reto de la transición energética, de avanzar hacia una sociedad con emisiones netas iguales a cero, ¿no?, de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, en este gráfico lo que tenéis para distintos años, esto si hubiéramos empezado en el año 2021, la aplicación de los fondos, que no es el caso, es decir, prácticamente este gráfico ahora se ha retrasado un año, porque lo que es la apuesta fuerte, ¿no?, de las inversiones en la economía real es algo que va a ocurrir fundamentalmente a partir ahora del 2022. Lo que tenéis es cuánto puede aportar en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto estos fondos, ¿no? Es decir, por un lado tenéis el impulso fiscal, ¿no? Estamos hablando que la suma de todos estos fondos pues suponen unos 140.000 millones, tanto en subvenciones como en préstamos, y esto se puede traducir prácticamente en el momento de máximo impacto en 3 puntos adicionales de Producto Interior Bruto con respecto a lo que sería un escenario en el que no recibiéramos estos fondos. Por lo tanto, estamos hablando no solo de mucho dinero, sino también de un impacto en términos de crecimiento muy importante para los próximos años, ¿no? Bien, ¿de qué va a depender que alcancemos estos efectos? Pues obviamente va a depender también de cómo, cuándo y en qué se inviertan estas ayudas, ¿no? Estas ayudas, bueno, pues por un lado tenemos que nos deben permitir la transformación de nuestra economía a una sociedad mucho más digital, ¿no?, que aproveche, que se apalanque, ¿no?, en esta oportunidad que nos ofrece la revolución digital, la disrupción digital, y por otro lado la transición energética. No tengo tiempo de hablar de este segundo objetivo, pero sí de dar una pincelada en lo que es bueno, pues la oportunidad que supone, pues, por ejemplo, el Plan Nacional de Competencias Digitales, ¿no? Estamos hablando de una parte relativamente pequeña, pero es sustanciosa, 3.600 millones de euros para impulsar la formación. Antes decía, tenemos una debilidad, ¿no?, en términos de capital humano, impulsar la formación y la inclusión digital de la población española, ¿no? Nosotros hemos estudiado, y aquí tenéis los resultados de un trabajo, que estas competencias digitales dependen mucho de las características personales, ¿no? En general, pues las competencias son mayores en aquellas personas que tienen un mayor nivel educativo, en aquellas personas que son más jóvenes, en los nativos frente a los extranjeros, y lamentablemente pues también hay una dimensión de género aquí importante, ¿no? Por lo tanto, tenemos que no solo mejorar la infraestructura, que ya de por sí es buena, estamos mejor posicionados que la media de los países de la Unión Europea, pero sobre todo lo que tenemos es una brecha en términos de capital humano, que es la que tenemos que impulsar. Y luego la tercera es que estos fondos europeos vienen condicionados a una serie de reformas estructurales que tienen que aumentar el crecimiento potencial, que nos deberían permitir, por un lado, reducir esa brecha en términos de empleo y, por otro lado, reducir la brecha en productividad. Y esto ya forma parte de las recomendaciones específicas de la Comisión Europea para España, de estos 28 ejes
para los cuales tenemos que dar respuesta mediante una serie de hitos. Ya he mencionado la necesidad de mejorar la flexiseguridad del mercado de trabajo, de reducir el desempleo, de reducir la temporalidad. Ya hemos hablado de la digitalización y de una mayor eficiencia de los servicios públicos. La Comisión Europea lleva años de la necesidad de mejorar ese mercado único, de mejorar la calidad de la educación primaria, secundaria, reducir la tasa de abandono escolar, mejorar la educación superior, mejorar también la formación continua. Bien, en definitiva, toda una serie de hitos que tenemos comprometidos que van a ser muy importantes. Y ya para acabar, ¿no?, decían, tenemos una oportunidad única, que son la que nos ofrecen los fondos europeos para hacer esta doble transformación, tanto digital como en términos de transformación energética. El problema es que cuando estábamos empezando a avanzar en esta dirección, pues surge, y que además estábamos recuperándonos de las consecuencias de la pandemia, que como habéis visto en el gráfico introductorio, pues ha sido muy, muy grave, pues nos encontramos ahora con la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? Y aquí tenemos que hablar, por un lado, del conflicto militar, ¿no?, que todo apunta a un escenario bastante complejo, a un problema que no tiene una solución fácil para Ucrania, para Rusia, para la Unión Europea, y por lo tanto un escenario que no solo es complejo, sino que se va a enquistar en el tiempo, ¿no?, que va a dar lugar a que las sanciones económicas se mantengan posiblemente durante mucho tiempo, ¿no? El impacto económico, pues que está actuando básicamente a través de tres canales: el canal financiero, el canal de confianza, ¿no?, hemos visto la reacción de los mercados financieros, y luego lo que estamos viendo, algo muy importante para España, que es para España y para la Unión Europea, por la dependencia energética que tenemos de Rusia y en última instancia del resto del mundo, que es lo que está pasando en los mercados energéticos, el aumento del precio de la energía, pero también de muchas materias primas, ¿no? Todo esto en un contexto de incertidumbre que va a dificultar mucho. O sea, si ya teníamos un reto formidable, que era el de aprovechar todos estos fondos para reducir todas estas brechas que son estructurales y que llevan tiempo, además ahora tenemos esta carrera adicional de obstáculos, ¿no?, que es la de la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? Y además, y ya con esto acabo, con efectos bastante duraderos, ¿no? Bueno, pues parece que hay un consenso bastante generalizado de que esto lo que nos va a llevar es a que tengamos que dedicar más recursos a gasto militar, a gasto en defensa. Por lo tanto, esto supone un coste de oportunidad para otro tipo de políticas. Por supuesto, a corto plazo vamos a vivir en un contexto de más inflación, pero tenemos el reto de evitar que esto se enquiste en un problema a medio plazo. Vamos a tener que dedicar más recursos en términos recursos públicos, ¿no?, de mayor gasto o menores ingresos, y por lo tanto las consecuencias es que después de una deuda ya muy elevada después de la pandemia, pues seguramente el proceso de consolidación fiscal y de reducción de deuda pública pues se alargue en el tiempo. Y luego más proteccionismo entre bloques, ¿no? Es decir, vamos hacia un mundo más conformado por bloques en los que sí habrá mucho comercio internacional dentro de cada uno de los bloques, pero no tanto entre los bloques. Surge un nuevo mapa político, geopolítico, ¿no?, en el que Rusia pues está más cerca de China, mayor riesgo de conflicto, por lo tanto, en otros lugares del mundo. Nos lleva a corto plazo, aunque esto va a tener un coste en términos de transición energética, sin embargo lo va a acelerar a medio y a largo plazo, porque esta es una manera de reducir la dependencia energética de Europa con respecto a países como Rusia, a una mayor integración de la Unión Europea. Y yo creo que esto es una de las mejores noticias que hemos visto, que este conflicto pues ha dado lugar a una Unión Europea mucho más unida, coordinada, ¿no?, y solidaria entre sí, a una mayor cohesión y a menos apoyos al populismo en Occidente, ¿no? Y la primera
la primera prueba de ello pues lo vamos a ver en las elecciones de Francia, ¿no? Este conflicto pues digamos que da alas a las posibilidades de que Macron sea reelegido en frente de otras opciones populistas. Yo, si os parece, lo dejo aquí y encantado de poder debatir posteriormente sobre cualquiera de estos temas. Muchas gracias. Lo que más me satisface es dar pie a eso que hoy el profesor Domenech nos hacía insistentemente en su presentación, es la necesidad de mejorar el capital humano. Y el capital humano se mejora asistiendo a este tipo de eventos, aprendiendo de los que más saben e intentando reflexionar con los conocimientos que uno tiene de cómo puede ser la evolución, sobre todo a medio y más largo plazo. ¿Por qué digo o insisto en medio y más largo plazo? Porque ciertamente para conocer el presente y poder anticipar el futuro hay que conocer los elementos de pasado, en dónde estamos posicionados y dónde está el origen de ese posicionamiento. Y como muy bien ha hecho en su exposición, de la que he aprendido mucho y todavía me queda por encajar, porque son muchas ideas muy agolpadas y muy rápidas todo lo que nos ha aportado el profesor, yo diría que hay un tema fundamental y lo fundamental es que íbamos en un tren con la Unión Europea, de la mano de la Unión Europea, a una velocidad más o menos constante, pero claro, es que partíamos de distancias tan grandes que correr mucho no nos ha llevado a aproximarnos tanto como quisiéramos. Y en el tema de productividad, además, es que se incorporan dos elementos que son a veces conflictivos de entrenar socialmente. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, en términos de producción, diríamos que los crecimientos de España, bueno, era la gran noticia, ¿no? España crece a ritmos superiores que la Unión Europea, sí, pero ¿de qué niveles partíamos? Quiero decir, crecer muy rápido no significa llegar al nivel de actividad productiva que se estaba alcanzando en la Unión Europea. Y confundimos a veces los ritmos de crecimiento, esas dinámicas de crecimiento, con alcanzar niveles. Algo muy similar está pasando en situaciones como la actual, donde decimos estamos recuperando la actividad económica porque estamos creciendo al 11, o porque estamos creciendo en determinados sectores, o al 9, o al 7, o porque los resultados ya manejados del 2021 ponen un recorte a la gran caída del 2020. ¿Y en niveles? En niveles, y ahí viene mi parte de especialización, es cuando uno desciende a nivel sector. En niveles es cuando uno descubre que hay sectores que no solamente es que hayan alcanzado el 2019 ya en el 2021, es que ni siquiera perdieron nivel de actividad en el 2020 porque encontraron y porque apostaron y porque tenían una preparación y unos niveles de productividad y de capital y de inversión tecnológica que les hicieron posicionarse en una situación mucho más ventajosa. ¿Cuál es el problema? El problema es que, claro, hablamos conjuntamente, no descendemos al nivel sectorial y hablamos de crecimientos que incluso, hablando en términos agregados, nos ponen de manifiesto que el cierre del 2021 todavía está alejado de los niveles de actividad propios precrisis y que estamos alejados de las economías punteras. Y además hablamos de la Unión Europea como un punto de referencia porque indudablemente lo es, porque formamos parte de él y porque, como bien adelantaba, estamos viendo cómo en la adversidad se produce la unión de las economías de los países europeos, adversidad sanitaria con crisis económica asociada, adversidad bélica, con un componente social muy importante y con un componente de coste energético y de política antiinflacionista que se va a ver rota y que va a tener sus vinculaciones con las estrategias que se planteaban ya de subida de tipo de interés, por ejemplo, que se van a ver como mínimo desplazadas en el tiempo o por lo menos amortiguadas. Eso es cierto, pero igual no estábamos perdiendo otro referente y el referente era cuál era la evolución del mundo asiático. ¿Qué quiero decir con esto? Que los gráficos, que son absolutamente ilustrativos, yo echo en falta dónde está el punto de Asia. De Asia en algunos de sus países, no solamente China. De Asia con China, con Taiwán, con Corea. Es decir, desde hace muchos años se estaba germinando ya un nuevo componente geopolítico, una nueva estructura geopolítica muy importante que estaba desviando el eje de atención. Ya no había un eje de atención Europa en sentido continental, sino Europa separada a ese continente en ideologías y políticas de expansión completamente o radicalmente distintas. Y esa perspectiva se nos olvida en el marco de la economía y es absolutamente fundamental considerarla.
absolutamente fundamental considerar que la innovación es muy importante, pero que la dependencia de la innovación, si viene de la mano de dependencia de factores productivos, volvemos a tener desplazado a otro segmento la misma dependencia que está creando un problema energético. Y por tanto hay que descender al tema de especialización. Entonces ahí es la única parte que creo que o lo he entendido mal o podría plantear algún tipo de discrepancia frente a la presentación previa. Yo creo que la especialización productiva en el sentido de dónde tenemos nuestras mayores competencias, dónde hemos conseguido ser más eficientes, no solo más productivos, más eficientes y más competitivos, y entendiendo la competencia como nuestra capacidad para vender bien, no más barato. Bien significa reconocimiento de marca, significa reconocimiento de calidad, significa que creamos un cliente fiel porque reconoce las ventajas comparativas de esa actividad, sí que tiene que ver con nuestra actividad productiva. Y evidentemente nos encontramos con el hándicap de una economía, no es que tenga pequeñas empresas, es que está dominada por las pymes, cuando no por las micropymes. Entonces, a las micropymes les resulta lejanísimo acercarse a nuevos componentes tecnológicos por evolución de costes y porque además no tiene garantizado una asignación de mercado. ¿Quién tiene más posicionamiento, un posicionamiento más fuerte y unas ventajas comparativas? Las grandes empresas. Tienen cuentas de resultados mucho más solventes, acceso a financiación mucho más clara y además unas líneas de integrarse en el componente internacional mucho más evidentes también. Entonces, lo que evidentemente parece que no es importante, sí lo es. ¿En qué sectores estamos nosotros teniendo nuestra participación, nuestra presencia más radical? ¿En qué sectores se están ubicando las grandes empresas, ya sean estas de carácter nacional o multinacional? ¿En qué sectores? Y por tanto estamos descubriendo cuál es la apuesta. Entonces difícilmente la productividad va a ser, primero, una respuesta de carácter inmediato, tengamos o no más viabilidad de los fondos de los que hablaremos ahora, procedentes de la Unión Europea, o más cercanía o menos cercanía, o mayor disponibilidad, o más acceso, porque hasta ahí podemos llegar, hasta dificultades de acceso a esos fondos para determinados niveles productivos, y además para qué sectores. Y además, ¿para qué sectores? Porque, claro, como partimos de que estos fondos cubren unas demandas muy, muy concretas, en virtud de cómo ha sido el efecto más directo de la pandemia, digamos que todo el mundo tenía muy claro que el sector de transporte, el sector en general, de la cadena de valor en torno al turismo era fundamental, pero se ha olvidado de otros muchos que también necesitan esa ayuda. ¿Qué pasa con todos los sectores que forman parte de la cadena de valor de lo que llamamos ya la transformación del comercio? La cadena de valor de transformación del comercio pasa por componentes tecnológicos que tienen que ver con la tecnología más ligada al sistema informático de las comunicaciones. Pero es que hay otra cosa que se llama distribución. Entonces, ¿qué pasa con el transporte? Que tiene que acometer la sostenibilidad y, por tanto, hacer una inversión brutal en la transformación de los medios de transporte. Estoy hablando de las furgonetas, que te traen el servicio de lo que acabas de comprar por Internet. Necesitan cambiar sus transportes, necesitan tener camionetas ecológicas. Esas empresas que por lo general son pymes o micropymes, ¿van a tener acceso a financiación? ¿Van a tener el apoyo suficiente para esa transformación sostenible de la que todos queremos ser partícipes? Pues parece que nos vamos al gran bloque de las grandes cifras y nos olvidamos de que la suma de lo pequeño en nuestra economía española pesa mucho, porque son muchos. Y las dificultades para que ellos accedan a ese tipo de transformación también es mucha. Porque estamos acostumbrados a una empresa, o en este país domina una empresa, donde, como bien mencionaba el profesor Domenech, a lo mejor ni siquiera tenemos la capacidad de gestión de gran empresa. Es decir, son pequeñas empresas con una concepción de negocio muy local, con mucha ambición para ampliar o deslocalizar su actividad, pero que incluso se siente con pocas capacidades para hacerlo, con unas cifras de negocio súper ajustadas, con una fidelidad a su empleo brutal. Por eso tenemos unos cambios de productividad a veces tan claros. Es decir, se reduce la producción de esas pequeñas empresas, pero el empresario se resiste a despedir al empleado. Eso no sucede en otras instituciones, porque ese sentimiento de fidelidad no existe, de fidelidad absoluta y de compromiso de que ha sido al bautizo de su hijo. Eso se produce en la pequeña empresa y eso limita muchas cosas, pero evidentemente entonces las políticas a dónde tienen que ir, no a cambiar la razón de ser de nuestro país, pero sí a facilitar que esa parte tan pequeña, tan atomizada de la economía se sienta protegida y se siente igualmente impulsada. Y ahí es donde hay una parte importante de actividad que le corresponde a la administración pública. No podemos hacer más tecnología en la administración pública que aleje al ciudadano más débil,
que complique la existencia. Y no voy a hablaros de la banca y de la movida de los señores pidiendo que necesitan el contacto y que no pueden, porque me puedo ir a la banca, me puedo ir a la sanidad, me puedo ir a la educación, pasando por el sector del comercio o pasando por el sector del ocio. Es decir, todos los sectores necesitan esa tecnología, pero sin perder de vista el capital humano, la cercanía y el servicio que da el empleo. Y las pymes cuidan eso. Y las pymes tienen una sensación de compromiso con sus clientes mucho más cercana que las grandes empresas. Y entonces no podemos hacer una ruptura radical. Creo que lo que tenemos que ser es muy consciente de las limitaciones que tenemos. ¿Y qué hay que hacer? Pues dejar de ver unas cifras irrisorias en la I+D. Efectivamente, si uno se va a la última encuesta que tenemos disponible de cómo se desarrolla la I+D en este país, descubre, primer elemento, las grandes empresas son las que participan con independencia del sector. Las pymes, o de menos de 250 trabajadores, una situación ridícula. Pero es que voy más allá. ¿Y qué sucede con la transferencia de la tecnología? Las pymes están, como vamos, a años luz, con una sensación de lejanía total y no de cercanía como debería ser, con los centros que podrían ayudarles a desarrollar eso. Y ahora me voy a mi campo, al campo universitario. Es decir, ¿con quién trabajamos nosotros en el área de transformación o en el área de transferencia de conocimientos? ¿Con las pymes? No. Los grandes avances que la universidad o es las que la universidad está colaborando para el desarrollo tecnológico, para hacerles entender o analizar las situaciones, estamos dándoselas a aquellos que tienen una capacidad financiera más importante. Y a las pymes es que yo creo que no sabemos ni llegarles, no sabemos trasladarles cuál puede ser nuestra aportación. No tenemos una comunicación fluida, no nos entienden. Pero es que las pymes tampoco saben que pueden ir a nosotros. Y digo a nosotros o cualquier otro centro de investigación. Nos estamos siempre moviendo en un campo de las grandes empresas que son las menos representativas. Efectivamente, las más productivas, las más competitivas, las que más riqueza generan. Pero es que hay otros muchos generando que se sienten, yo creo que un poco en un sentimiento de aislamiento y con poca fiabilidad. En este sentido, vuelvo otra vez al retorno, que son muchas ideas y todas muy desacompasadas, porque necesito reflexionar mucho más y, por supuesto, asentar más las ideas, pero vuelvo al tema de los fondos. Yo recientemente, en el mes de noviembre, tuve la oportunidad de hacer una encuesta que me resultó sobre todo enriquecedora para conocimientos a las empresas españolas, de cómo pensaban que iban a ser esos fondos. Bueno, pues curiosamente lo que me venían a decir es que habían puesto muchas perspectivas en ellos porque suponían que iba a ser un apoyo fundamental para renovar su capital productivo, pero que estaban viendo que no les llegaba. Que cuando se ponían a intentar hacer la gestión para la petición o para plantear cuáles eran sus proyectos de futuro y sus planes de inversión, se atascaban en temas administrativos. En temas administrativos. A intentar acceder a una página web y que la página web tuviese 1000 recodos que no eran capaces de solventar. Y entonces, el desánimo era absoluto. Y la conclusión a la que llegaban es, terminarán siendo los que tienen mayor visibilidad, los que consigan esos fondos, terminarán siendo aquellas que ya parten de una situación ventajosa, las que consigan esos fondos, y nosotros estaremos a la rémora. Y al final terminan teniendo la sensación de que son... Pues hombre, son algo así como los intermediarios, porque terminan trabajando para grandes empresas en términos de outsourcing. Lo que no puede dar abasto, pues no sé, por ponernos un ejemplo, una gran consultora, termina pidiéndosele a pequeños consultores que apoyan a esa investigación, pero al final, en las cuentas de resultados, lo que aparece como los grandes beneficiarios, los que han creado riqueza, empleo, rentabilidad, sostenibilidad y todos los as que queráis darle son las grandes empresas, pero queda oculto, queda un poco opaco toda esa participación de las pymes. Entonces, esto es casi una reivindicación de que es necesaria esa transformación de la economía española, de que hay que pensar mucho en los pequeños sectores o la distribución sectorial donde están ubicadas esas pequeñas empresas, porque ahí tendrán más limitaciones para desarrollarse, para sobrevivir, de supervivencia, en un mundo en el que evidentemente o coges el carro, el tren, y yo diría que hasta el avión, porque la velocidad que han alcanzado es aviones supersónicos, el tren de la capacidad tecnológica, de la innovación, del hacer mejor lo que ya sabemos hacer con menos gasto de lo que sea material
empleo o lo que sea, estoy yendo de tiempo, gracias Rafael, pero hay que animarlas a que ese carro no se puede perder. Y para ello hay que hacer accesible esa innovación, esa inversión, esa capacidad de financiación, es decir, acercar al tejido empresarial y abrirles las puertas de par en par, porque las grandes ya tienen gestores, habilidades, capacidades y sobre todo experiencia que lo hacen mucho más cercano. Entonces, insisto en que es necesario que nos pongamos en el papel de los pequeños, de esas pymes que son muy representativas desde la industria del metal, pasando por la industria del embalaje o del etiquetado, que por ejemplo es uno de los que están hiper preocupados de cómo hacer frente a los cambios tecnológicos que van a necesitar para dar cobertura al comercio que se está haciendo vía Internet. Todas las cajas etiquetadas perfectamente equilibradas, que lleguen a su destino en tiempo y forma, necesitan un etiquetado especial. Pero es que fíjense, y el reciclado, el cambiar esas etiquetas para volver a hacer reutilizables algunos de esos envases, eso es un cambio tecnológico brutal, que necesita unas inversiones brutales. Pues que resulta que las empresas de etiquetas, en su 98%, son empresas de menos de 25 trabajadores. Imagínense. Es decir, tenemos que ver la realidad a nivel sector, analizar cuáles son las limitaciones para su desarrollo y tomar medidas muy específicas. Aquí, más que nunca, sirve la frase de no vale el café solo para todos. Hay café con leche, hay capuchinos, hay descafeinados y cada uno va a satisfacer unas necesidades. Y entre todos vamos a cubrir las necesidades de un tejido empresarial que creo que ha estado a la altura de las circunstancias, que sigue estándolo y que ha apostado por mantener el empleo en situaciones difíciles. Y que gracias a eso, aunque las cifras de productividad nos lleven a crecimientos muy reducidos de la productividad, lo que sí que tenemos es unos niveles de renta, una capacidad de consumo y un nivel de bienestar en nuestro país muy deseable en otros muchos. Y creo que eso es la nota con la que tenemos que quedarnos. No me paso más de tiempo y muchas gracias y espero haber aportado algo a la gran disertación de nuestro profesor y experto, señor Domènech. Leyendo la ponencia del profesor Domènech y leyendo sus trabajos desde hace unas cuantas décadas, ¿no? Ya tenemos algunos trienios, ¿no? en esto. Y sexenios incluso. Me surgían principalmente ideas, ¿no? Respecto de cuáles son los obstáculos, ¿no? que podríamos tener que superar en la situación actual, ¿no? Una buena parte de estos obstáculos son obstáculos que siempre han existido y principalmente hablaba de estos obstáculos como los retos de gestión, ¿no? Hablaría de 3 retos de gestión que creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque una gran parte de lo que comentaba en sus conclusiones el profesor Domènech tiene que ver con las reformas que son necesarias. El plan Next Generation incide mucho en las reformas. De hecho, algunos piensan que el componente de reformas podría llegar a ser de mayor trascendencia que el componente de gasto, el componente de inversión. Vamos a verlo y sobre todo vamos a ver cómo algunas de esas reformas podrían incidir, ¿no? sobre algunos de los obstáculos. Hablaré de 3. Seguramente hay más cuestiones que hablar, pero tenemos un tiempo limitado y tenemos una capacidad de atención limitada. La primera tiene que ver con una nueva coyuntura, ¿no? Parecía que lo peor que nos podía pasar era una pandemia global y resulta que siempre hay algo peor, ¿no? Además, habíamos trabajado en las últimas décadas con algo que había beneficiado mucho a la economía global, ¿no? Los réditos de la paz. Aquello que se encontró la administración Clinton, o que se encontró Greenspan, y que parecía que nos abría un
un nuevo paradigma económico. Un paradigma económico en el cual la seguridad, la integración de cadenas de producción globales, la extensión de la capacidad financiera a escala planetaria permitían a todas las sociedades beneficiarse de tasas de crecimiento que desde luego no habíamos conocido de manera tan generalizada en la época de la Guerra Fría. Hay un asunto que no es menor para España, y es que su dinámica demográfica es terrible y requiere también un conjunto de políticas o de reformas que seguramente son mucho más limitadas y más limitantes que casi cualquier otra de las circunstancias. Y un último aspecto por el que había comenzado el profesor Pampillón tiene que ver con la calidad de las instituciones públicas y las instituciones privadas. Volvemos al tema relacionado con las reformas y con la necesidad de las reformas. Cualquier periodo de vacaciones en las reformas desde luego nos va a retrasar. Empecemos por los réditos de la paz y las rémoras de la guerra. Tenemos un periodo de guerra caliente, esperemos que sea corto. Este periodo de guerra caliente en términos económicos va a suponer más inflación y más paro. Algunos economistas le llamarían shock de oferta, pero es más inflación y más paro. Esa combinación es lo que nos espera, además con importantes reajustes de lo que será la demanda de las actividades productivas de la economía española o de la economía europea. Vamos a tener una reducción de exportaciones de bienes y servicios, vamos a tener problemas de reajuste de la demanda interna que traerán más desempleo con todo un conjunto, ¿no?, de multiplicadores. Y una capacidad limitada de respuesta de la política económica. La política monetaria o la política fiscal no sirve para una situación en la que aumenta el desempleo y aumenta la inflación. Las economías que mejor se comportaron en los años 80 fueron aquellas que resolvieron los problemas sin políticas expansivas que alteraron las expectativas, especialmente expectativas de inflación y aseguraron la acumulación de capital de una manera rápida y una transformación rápida. Volveremos, incluso después de esta fase de guerra caliente, volveremos a una situación de guerra fría. Esta que nos describe en términos sociales, en términos de actitud, que nos describe John le Carré. Es un mundo oscuro, es un mundo al que probablemente volveremos con reestructuraciones de comercio internacional más allá de las que seguramente vendrían solo por la pandemia. Y una necesidad, ¿no?, de incidir en una transición verde del sistema productivo y del sistema de consumo. Seguramente esta fase de Guerra Fría debería incidir en aún menor dependencia de petróleo y gas, tanto para desprendernos de estos como inputs necesarios para el sistema productivo, pero esta fase de Guerra Fría plantea un problema adicional, es que muchos de los inputs están en Rusia. Al fin y al cabo,
es, en términos de territorio, debe representar el 35% de la superficie del planeta, e incluso mucho más si tenemos en cuenta que buena parte del resto del planeta son desiertos, en donde es difícil extraer gran cosa. Pasemos al siguiente asunto, que es la dinámica demográfica. Economía española se asienta sobre una población envejecida y una población que en el horizonte que planteábamos en esta ponencia, 5 años, pues ve reducirse la población en edad de trabajar en un porcentaje significativo. Podemos tener un 3% de reducción de la población en edad de trabajar en los próximos 5 años. Y si pensamos en horizontes a un plazo incluso mayor, a 20 años, tenemos que buena parte de esa parte gorda de la pirámide de la población dejará actividades productivas sin tener relevo. O los que vienen después son terriblemente productivos o necesitamos inmigrantes. Bueno, necesitamos inmigrantes. Necesitamos muchos y necesitamos seguramente un perfil de población trabajadora que llega de fuera, que venga con las competencias para incorporarse a una economía desarrollada. O sea, podemos estar en el grupo de descenso de la primera división de las economías europeas, pero estamos en la primera división. Entonces, si tenemos que incorporar un porcentaje de población activa que representa puntos porcentuales de nuestra población por año, el reto, además, es que vengan en condiciones de incorporarse al sistema productivo español. Además, los que entran en la actividad productiva desde la parte de abajo de la pirámide de población tendrían que mejorar en términos de sus habilidades productivas. Como decía el profesor Domènech, quizá tenemos un excesivo desequilibrio en las capacidades de los que se incorporan, principalmente con una gran descompensación entre los que entran con estudios terciarios y los que entran con estudios profesionales. Y sobre todo los que entran con los estudios profesionales que se requieren en la tercera década del siglo XXI. Pasemos al último punto, porque seguramente una parte de nuestro comportamiento, de nuestra baja performance, de nuestra pobre ejecución en términos de nuestras economías comparables, tiene que ver con la calidad de las instituciones. Evidentemente, tenemos empresas excesivamente pequeñas para tener el componente de productividad, de capacidad productiva que deberíamos tener entre nuestras economías comparables. Pero seguramente las instituciones en torno a nuestra economía no contribuyen. En primer lugar, porque el ritmo de las reformas laborales, reformas educativas, reformas en los mercados, siempre ha sido, en estas 4 últimas décadas en las que hemos tenido una economía gobernada por gobiernos democráticos, ha sido insuficiente. Quizás al principio estábamos preocupados más de nuestras instituciones políticas, pero después estas no han contribuido a el esquema productivo o el esquema de relaciones económicas que requeriría una economía avanzada.
no somos Suecia y no nos hemos puesto las pilas, como se las puso Suecia después de los años, especialmente de su crisis de los 90. Tuvimos las mismas crisis que Suecia hasta los años 90 y después otras, las nuevas. Hay seguramente, no es un problema de producción normativa, igual es un problema de exceso de producción normativa o de dificultad para cumplir con la producción normativa o de inadecuación de la producción normativa. Tenemos una calidad de legislación que seguramente tendríamos que mejorar principalmente porque gran parte de las actividades productivas son difíciles de desarrollar con situaciones en las que hay mucha legislación, es difícil pensar que tenemos unidad de mercado, es difícil saber cuál es el camino óptimo para comportarse como empresa. Especialmente si tenemos en cuenta que es mucho más difícil la adaptación para empresas más pequeñas que para empresas grandes. Y es mucho más difícil para las empresas pequeñas trabajar en este entorno de difícil regulación que en un entorno más favorable para el funcionamiento sin trabas. Tampoco tenemos grandes supervisores o supervisores que ayudan. Quizá podemos considerar al Banco de España. Y posiblemente el Banco de España es uno de nuestros supervisores con mayor capacidad. Pero a nuestro Banco de España se le han caído las cajas de ahorros y se le ha caído el Banco Popular. Entonces, la calidad de la supervisión, la calidad de lo que se esperaba que hiciera, seguramente está bajo cuestión. Posiblemente porque no supo en su momento ejercer la supervisión que debería haber ejercido. Curiosamente, esto no había pasado en décadas anteriores o con anteriores crisis bancarias. Lo pongo como ejemplo, pero tenemos supervisores de mercados, del mercado de valores, tenemos supervisores de la actividad de competencia. Seguramente hay un camino para mejorarlo. Hay poco énfasis en las reformas de los que cumplen funciones supervisoras. Tenemos una serie de mercados en los que siguen siendo necesarias reformas. Evidentemente, la reforma laboral o la contrarreforma laboral da una mayor seguridad, avanza en algunos ámbitos, pero probablemente también se queda corta. Los mercados financieros, desde luego, no están funcionando a la hora de hacer crecer nuestros proyectos empresariales. Las microempresas siguen siendo microempresas. Y, por último, tenemos un sistema educativo que siendo... Es un sistema educativo de una economía de primera división. Nuestras escuelas de ingeniería podrían ser comparables con escuelas de ingeniería, si no en Suiza, quizás sí en Alemania. Pero no es una situación como para ser complacientes, porque el sistema educativo tiene que mejorar, tiene que avanzar significativamente, porque una buena parte de la actividad de innovación se tiene que basar en las capacidades de nuestro sistema educativo.